vamos a hacer una clase distinta, ¿de acuerdo? No voy a hacer ninguna presentación, no porque no quiera o no tenga, sino porque quiero mostrar también la manera lógica como podemos utilizar este recurso antiquísimo de la pizarra y de la tiza, pero que también tiene su valor cuando hay que hacer explicaciones sobre algunos temas importantes. Ok. Vamos a comentar un parásito que se llama Hymenoleucis nana. Ustedes saben bien que para escribir un parásito sabemos que la primera letra del género viene en mayúscula, todo lo otro viene en... Entonces, si el agente etiológico se llama Hymenoleucis nana, ¿cómo se denomina la enfermedad? Fácil, ¿eh? Hymenoleuciosis, ¿de acuerdo? Es el agente etiológico de este parásito, que también se conoce como tenia enana. Y se conoce como tenia enana porque este parásito es muy pequeñito. Ustedes recuerden cuando han llevado las tenias aginata y sólido, pues han estudiado que son los parásitos que pueden medir, en algún caso, pues lo frecuente entre 2 a 8 metros, ¿no? Y en algún caso que se ha descubierto en el Brasil que medía 20 metros. Son cosas raras, pero lo habitual es entre 2 a 6, 2 a 8. En cambio, Hymenoleucis nana, su nombre viene cabalmente del tamaño, ¿no? También llamada tenia enana, mide entre 2 a 4 centímetros de largo. Si nos ponemos a pensar, cada cuadradito de su cuaderno mide medio centímetro. Nos imagínense, pues yo, unos cuantos cuadraditos, ¿de acuerdo? Y es muy delgada y finita. Ella llega a medir pues alrededor de 200 a 500 micrómetros. O sea, es muy delgada y fina, aunque se la puede ver a simple vista. Este parásito, al igual que los otros que ustedes han visto hasta ahora, pues obviamente va a cumplir siempre las 3 fases. Ustedes recordarán que, pues sabemos que en el caso del grupo de parásitos que estamos estudiando, los huevos van a dar origen a un estado larvario, ¿cierto? Y las larvas van a generar una fase adulta. Los adultos van a eliminar los huevos, ¿no? Y eso lo han visto en todo hasta ahora. En cualquier parásito hemos visto estos estadios larvarios. Si nosotros recordamos, por ejemplo, el caso de las tenias eliminan los huevos forman la larva cisticerco. En este caso, el nombre de la larva va a cambiar. No se va a llamar cisticerco, sino que la forma larvaria se va a llamar cisticercoide. Y se llama cisticercoide, como vamos a ver en la práctica, porque tiene una especie de una colita, ¿de acuerdo? Y esa especie de colita es que le da el nombre de cisticercoide. Entonces, resumen de esta parte del tema, ¿no es cierto? Los adultos generan los huevos generan las larvas los adultos, ¿no? O sea, esto es todo. Y este es el ciclo evolutivo que nosotros vamos ahora a explicar y diagramar, que es bastante sencillo. Esta patología, en Hymenoleucis nana, se caracteriza porque el parásito, al ser delgadito, tiene 3 grandes etapas, o sea, 3 partes, al igual que lo que hemos visto en los otros temas. El escolex, que es la estructura de adherencia, porque tiene una corona de ganchos que le permiten clavarse en la mucosa del intestino delgado. Conclusión, el hábitat de Hymenoleucis nana es, ¿el hábitat cuál es? Acabo de decir, el intestino delgado. ¿Y por qué vive en el intestino delgado? ¿Por qué cree? Usted. Estaba agarrando en curva. ¿Usted por qué cree que vive en el intestino delgado? El parásito en su fase adulta. Si se quita el barbijo, le agradeceré. Porque ahí encuentra nutrientes. Encuentra los nutrientes adecuados, ¿no?
todos aquellos parásitos que viven en el intestino delgado es porque ahí están los nutrientes. Nuestro organismo, ¿dónde digiere y asimila los nutrientes? En el intestino delgado. Los parásitos, claro, no se van a meter en un lugar donde no tiene alimentos, ¿no? ¿Y dónde están los alimentos? En el intestino delgado. Por lo tanto, los parásitos van a buscar el lugar donde hay alimentación. Habíamos dicho, ¿no? Los parásitos, desde su definición, un ser de una especie inferior que vive en una superior, de la que depende metabólicamente. Un parásito no va a ir a vivir en un lugar donde no encuentre alimento. ¿Y dónde va a encontrar? En el intestino delgado. Entonces, ese parásito tan pequeñito se va a enclavar con sus ganchos o acúleos, se llama, se va a enclavar en la mucosa del intestino delgado para poder absorber nutrientes porque no tiene aparato digestivo. Igual que las tenias. Al no tener aparato digestivo, tienen que ingerir moléculas rotas en el intestino delgado. Es decir, por ejemplo, ustedes ya están hablando de bioquímica, ¿no es cierto? No, te digo, ¿cuál es el campo con tu compañero Sánchez? No, bolígrafo porque tengo. ¿Ah? Bolígrafo. Bolígrafo no tiene. Haciendo todas las notas, ¿ves? ¿Nosotros podemos absorber las proteínas que consumimos como tal? Pregunta escolar. Las proteínas, ¿a qué se digieren? A los aminoácidos. Nuestro organismo absorbe aminoácidos. ¿Qué hacemos con los polisacáridos? ¿Qué hace nuestro organismo? ¿A qué convierte? A monosacáridos, porque se pueden absorber. No podemos absorber ni disacáridos, solo monosacáridos. Nuestro intestino delgado. ¿A qué se digieren los lípidos y las grasas? Ácidos grasos libres, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace todo ese proceso digestivo? Nuestras enzimas digestivas, la secreción biliar, la secreción pancreática. Todas ellas salen al intestino delgado y el alimento que consumimos es digerido, las moléculas son rotas y de esa manera nosotros absorbemos. Claro, si este parásito del páncreas no tiene aparato digestivo, ¿qué va a hacer? Va a absorber las moléculas que hemos digerido nosotros. Por eso viven en el intestino delgado. Entonces, en ese nivel, además, tiene otra característica. Esta es una enfermedad normalmente que se llama, es una poliparasitosis. Usted, ¿qué es una poliparasitosis? El que está con su audífono colgando a la oreja. ¿Qué es una? Eso han llevado ya en generalidades. ¿Qué es una poliparasitosis? Una poliparasitosis es la infección acá. Es una infección producida por más de una bacteria. Por más de dos bacterias. Estamos en parásito. No va a pensar eso. Cuidado aquí si estamos en parasitología. Es una infección producida por más de dos parásitos. ¿Iguales o distintos? Distintos. Cuando son más de dos parásitos en cadena distintos, se llama multiparasitismo. Pero cuando encontramos a un individuo que tiene muchos del mismo tipo, como es el caso de Menolipis, ¿no? Hablamos de un poliparasitismo. Varios diferentes, ¿no? Somos multinacional, ¿no? Somos polinacional, ¿no? Estado plurimulti, ¿no? Entonces, ver que hay varios tipos de grupos, ¿no es cierto? Entonces, Immunolepis nana es frecuentemente un poliparasitismo. ¿Por qué creen? A mí me gusta mucho en las clases trabajar. A ver, vamos a ir pensando. ¿Por qué? ¿Por qué en el caso de las tenias el paciente, bien fácil, ¿por qué en el caso de las tenias el paciente tiene solo uno? Por su tamaño. En cambio aquí, ¿cuánto mide? Una cosita así, ¿no? Entonces hay mayor posibilidad de que tengamos muchos parásitos. Por el tamaño. Por eso frecuentemente un poliparásito. Segundo concepto. Los parásitos adultos que viven en el intestino delgado van a absorber nutrientes de nosotros
cómo se llama esa acción patógena. El de la gorra que está muy divertido. A ver, no, el sol le debe estar molestando porque está cerca de la ventana, pues está con el gorro. Un sol. Pues estás conversando. O sea, hay una cosa que yo les voy a pedir. Por eso dejo la puerta abierta. Porque al tener una clase aburrida, pues mejor es irse, ¿no? Mejor salir. No, primero que te pones incómodo porque te pregunto, estás charlando con tu compañero y no sabes de qué estamos hablando. Eso se llama perder el tiempo. Y en la vida no hay que perder el tiempo. Les digo, el tiempo es riquísimo. ¿No ven? ¿Cómo es? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Exfoliatriz. ¿Una acción? Exfoliatriz. Exfoliatriz. Ahora, vamos a preguntarnos algo. Siendo un parásito pequeñito, la cantidad de nutriente que va a exfoliar será igual que una tenia de 2 a 6 metros. Mucho menos, ¿verdad? Pues ya podemos concluir otra cosa. Los síntomas que va a producir son mínimos o inexistentes. Porque una cosa así pequeñita, que no siempre no nos hace nada. Ahora, si tenemos cientos de miles, la cosa cambia. ¿Ok? Todo este ciclo completo, todo este ciclo, se va a desarrollar en el humano. Es decir, en el humano van a estar los adultos, en el humano van a evolucionar las larvas, en el humano va a eliminar los huevos, pero todo el ciclo se va a producir entre los humanos. ¿Cómo se denomina ese ciclo? Usted, la que está con su mano en la boca. ¿Ah? Un ciclo monocélico. Puede ser heterocélico ocasionalmente. No nos importa en detalles, nos interesa lo frecuente. Eso quiere decir, por lo tanto, que esta enfermedad existe en un humano. Este humano alberga en su intestino delgado la fase adulta del parásito y por lo tanto, en la medida que va creciendo el parásito a nivel, está enclavado por el escólex, tiene la región del cuello, que es la estructura que va a permitir la formación de las proglótides, como bien han visto en un tema anterior, y obviamente las proglótides se dividen, son de 3 tipos. ¿Recuerda usted los nombres de las proglótides? No. Muy bien, inmadura, madura y grávida, ¿no? Y sabemos bien que por un fenómeno de apólisis, es decir, la ruptura de las proglótides, van a ser eliminadas las proglótides grávidas, ¿no? Porque el parásito, desde el punto de vista de la reproducción, ¿qué es? ¿Qué tipo de reproducción tiene? Como todas las tenias. ¿Quién? Una reproducción sexuada. ¿Por qué? Porque tiene los 2 aparatos genitales, masculino y femenino. ¿Dónde? En la proglótide madura. ¿No es cierto? La inmadura no muestra nada. La madura, ¿qué muestra? Los aparatos genitales femenino y masculino dentro de la misma proglótide. Hay una fecundación y se forman las proglótides grávidas, que es un útero lleno de huevos, como van a ver en la parte práctica. Entonces, ¿qué es lo que va a eliminar el paciente? ¿Qué va a eliminar? Proglótides grávidas, ¿no es cierto? Grávidas y huevos. Porque cuando se rompe una proglótide que está junto a otra, y esa ruptura se llama apólisis, aquí queda como un agujerito, ¿me dejo entender? No. Con los huevos, como esta es una estructura muscular, pues al momento de moverse la proglótide por la musculatura que tiene, los huevos emergen por los polos abiertos. ¿Me dejo entender? Entonces el paciente va a eliminar proglótides grávidas más y huevos. ¿Lo ven? ¿Cómo están conformados? ¿Cómo es la morfología de los huevos? Es bastante similar a la morfología de los huevos de las tenias, es muy parecido. Entonces tiene una estructura circular y al centro tiene una segunda
¿Cómo se llaman en los huevos de los céstodos la parte interna? La oncósfera o embrión Exacante. ¿no es cierto? Donde está el material genético que va a permitir que evolucione. Pero como todo en la vida, tiene que haber una protección, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que protege al huevo de la gallina? La cáscara, ¿no? Entonces también esta oncósfera u embrión hexacanto tiene una estructura que la protege. ¿Y cómo se llama esta estructura que la protege? Se llama embrióforo. Interesante. Forum quiere decir protección. Y eso ustedes han visto en huevos de las tenias, ¿no? También se llama embrióforo. ¿Qué es lo que está protegiendo? Al embrión. Se llama embrióforo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está siendo protegido. Recordarán ustedes, seguramente han visto fotografías, vamos a ver en prácticas también, que en el caso de las tenias, todo el embrióforo es radiado, ¿no? Está formado por múltiples proteínas, estructuras proteicas, que permitan que el huevo, el embrióforo, pueda tener nutrientes para evolucionar a la fase larvaria. En cambio aquí no. La parte, digamos, esta estructura es translúcida cuando se ve a la microscopía y tiene unos segmentos que se llaman unos polos, ¿de acuerdo? Unos mamelones polares también se llama, de donde sale un conjunto de unas estructuras de este tipo, ¿de acuerdo? Que se llaman fimbrias polares, uno de los nombres que tiene, ¿de acuerdo? Y que da una estructura diferente a los huevos de las tenias. Pero ojo, quiere decir que este huevo no tiene muchos nutrientes para poder evolucionar, lo que obligará a que tenga que rápidamente crecer y evolucionar, porque la siguiente etapa del huevo, ¿cuál es? La larva cisticercoide. ¿Qué sucede, por lo tanto, para que el ciclo continúe? Cuando estamos hablando de monoxenia y estamos hablando de transmisión, es una transmisión entre dos personas del mismo, en este caso, entre dos humanos. ¿Cómo se denomina la transmisión de un humano a otro humano? Se llama un ciclo o un epidemiológicamente una transmisión hetero de uno al otro. ¿Qué quiere decir hetero? Heterosexual. ¿Qué quiere decir? Una relación de hombre-mujer, ¿no? De mujer-hombre, ¿no? Pues lo mismo sucede. Entonces hay una heteroinfección. No ciclo heteroxénico, es otra cosa. Una heteroinfección. Quiere decir que aquí va a aparecer otra persona, ¿de acuerdo? Que se tiene que infectar para que este huevo rápidamente evolucione. Por lo tanto, tiene una vía de ingreso. Y la vía de ingreso de este huevito es la vía oral. Y como ustedes, pues, ya han hecho en prácticas, ¿no? Ya hemos visto en prácticas, no sé si les gustó o no, ¿de acuerdo? Claro, y el primer tema, que era generalidades, ¿no? Hay los mecanismos de la vía oral. ¿Quiere decirme uno usted, por favor? Un mecanismo de la vía oral. Al lado. Siguiente. Ingesta de alimentos contaminados con partículas fecales que contienen huevos de Alimenolepis nana. Un mecanismo, muy bien. Otro mecanismo. ¿Nadie? Ingesta de agua contaminada con partículas fecales que contienen huevos de Alimenolepis. Fácil. Otro mecanismo. Ano, mano, boca. Yo le llamaría más con mayor precisión ano, mano, alimento, boca, ¿no? Porque el ano, mano, boca es como que... ¿Lo ven? Medio complicado. Entonces el mecanismo son las manos, ¿no? Más que el ano, mano, boca, las manos.
Si tocamos cosas que pueden estar contaminadas con partículas de materia fecal, por lo tanto nuestras manos tienen partículas de materia fecal. El 60% de los alimentos que se venden en la Saavedra tienen partículas de materia fecal. Para que tengamos una idea. ¿De acuerdo? Y manipulamos aquello. Y cuando salgan de clases van a salir a comer y no se han lavado sus manos. Y han tocado el banco en los laboratorios y se han dado la mano. Ahí no a saber qué cosas hay en nuestras manos, ¿no? Pues tenemos alimentos, agua, manos. Y falta uno. Otro mecanismo. Objetos. Cuando han dejado su punta bola, ¿no? Se meten a la boca. Solo Dios sabe, ¿no? Que había quienes se habrán sentado hasta en el mesón, en las mesas, ¿no? Pero, ¿no ven? Y cuando comemos en la calle, ¿qué nos metemos a la boca? Cucharas, cucharillas, ¿no es cierto? Y cuando se compran un desayuno o una bombilla, ¿han visto eso o no? ¿Saben de lo que estoy hablando? No, nunca han visto. ¿Saben de lo que estoy hablando? No. Ah, qué bien. Me miran así como si estoy hablando en otro idioma. Y la señora agarra una bolsita, ¿no es? Y ahí le mete ¿qué? Ucapán, chocolate, ¿no es? Quinoa con no sé qué. ¿Han visto, no? ¿Y qué le pone? Listo. Más claro agua, ¿no? Porque va a agarrar la bombilla del lado que nos metemos a la boca. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se ha lavado sus manos? Ha agarrado plata, solo Dios sabe, ¿no? Le habrá escondido algo. ¿Ah? Y ha agarrado justo lo que nos metemos a la boca. Es que la realidad lo estoy contando, no estoy inventando. Entonces, fíjense que hay varios mecanismos en la vía oral. ¿Y qué tiene que suceder como un elemento epidemiológico de importancia para que todo esto suceda? Y por lo tanto hay un mecanismo de transmisión más sensible. Epidemiológicamente, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar? Que exista la materia fecal humana con huevos y glúteos en el medio externo. ¿Qué se llama eso? Fecalismo. Está epidemiológicamente, nos interesa que haya el fecalismo. ¿Verdad? O que consumamos alimentos sin lavar. El típico ejemplo que ustedes ya han debido llevar y que vamos a repetir. ¿Qué alimentos vienen de río abajo? Pues muchas verduras y frutas, ¿no es cierto? ¿Con qué agua se irriga? Con agua del río La Paz, que es la unión de los ríos Orcojahuira y Choquillagua. Y en esos ríos, ¿qué es lo que arrastra? Materia fecal de todo el alcantarillado de La Paz. ¿Con qué se irrigan esos alimentos? Agua contaminada con materia fecal. Ya está. O sea, este tema, por lo tanto, es clave desde el punto epidemiológico para que resulte este fenómeno. Muy bien. Una vez que los huevos se han introducido en nuestro organismo, muchos de ellos serán destruidos por la actividad salival, pero otros serán deglutidos e ingresan a la cavidad gástrica, al estómago, donde muchos huevos son destruidos por la presencia del ácido clorhídrico. Ese es un mecanismo. El ácido clorhídrico es un mecanismo de defensa innato, es parte de nuestra inmunidad, de lo que se llama mecanismos de defensa innato. Nacemos, porque si no fuera por el ácido clorhídrico no habría humanidad. No estaríamos aquí. Nos defiende, destruye todo aquello que puede ser negativo para nosotros. Entonces, muchos huevos son destruidos aquí. Aquellos que no son destruidos pueden pasar hacia el duodeno. ¿Recuerdan el duodeno en anatomía, no? ¿Recuerdan, verdad? ¿Qué desemboca en el duodeno? Anatomía. ¿Qué habrán hablado? Si alguien quiere levantar su mano y hablar. Ahora ya no saben, ¿ven? Si es en grupo, sí. Solito, no. Que desemboca en el duodeno. Hay dos estructuras que desembocan en el duodeno. Se desemboca en lo que es el cubo pancreático y el... No, que desemboca. Ya, anatómicamente, ¿qué es lo que
¿Quiénes llegan al duodeno? Han hecho anatomía hace poco, les han aprobado. No, el colédoco. El colédoco es unión del cístico y el hepático común. Siga viendo eso. En mi tiempo era así. ¿Y del colédoco qué cosa sale por el colédoco? Bilis. ¿Para qué sirve la bilis? Para degradar los grasos. ¿No ven? Y hay otro conducto. El conducto de Firsum, que viene de dónde? Y que elimina jugos pancreáticos, que van a digerir todo. Entonces esto es más fácil que la tabla del 1. Si estos huevos han llegado, ¿qué va a pasar? El embrióforo es digerido. Lo mismo que en las tenias. Por lo tanto, en el duodeno, ¿qué queda libre? El embrión, hexacanto, oncóspera, porque todo el embrión ha sido digerido. Y este embrión, que está evolucionando muy rápido, tiene una serie de estructuras que le permiten muy rápidamente, ¿de acuerdo?, introducirse al interior de las vellosidades intestinales, porque tiene movimiento y se introduce, y a través de su capacidad evolutiva va a producir que en la vellosidad intestinal se forme la larva cisticercoide. No dentro del tejido intestinal, entre la vellosidad intestinal, histología. Ahí se forma la larva cisticercoide. Esta larva, pues en unos 2, 4, 5 días, no tenemos certeza, evoluciona. Se forma la larva cisticercoide y esta larva cisticercoide sale ¿dónde? A la luz del intestino delgado. Y en la luz del intestino delgado se va a formar el parásito en su fase de adulto. Los adultos, ¿qué hacen cuando ya maduran? Eliminan probóscides, maduras y huevos, y el ciclo evolutivo, aunque se dijo, es este. Fácil, ¿no? Fácil. Ok, vamos a seguir entendiendo sobre este proceso. Por lo tanto, ¿dónde se va a producir, dónde se producen las acciones patógenas de este parásito? ¿Dónde genera enfermedad? ¿En qué organismo? ¿En qué lugar de este ciclo se produce la enfermedad? En el intestino delgado. Porque es el parásito ahí donde está enclavado, donde crece, donde hace una acción exfoliadora, ¿no es cierto? Donde genera una acción traumática, al igual que las tenias. ¿Por qué? Porque con sus ganchos está enclavado en la mucosa. Y cualquier cosa que se clave en nuestro organismo se llama una acción traumática. Nos clavamos una aguja, es una acción traumática. Nos cortamos con un vidrio, es una acción punzocortante. Vean que hay diferencias. Entonces hay un traumatismo, microtraumatismos por el tamaño del parásito. El Excolidex mide apenas casi a medio milímetro. Es muy pequeño, microscópico. Entonces, claro, que tengamos un hito no pasa nada. Si tenemos miles, entonces todos estos van a actuar a este nivel. O sea que aquí hay una acción patógena traumática y una acción patógena exfoliatriz. Eso quiere decir que por el tamaño del parásito, la gravedad de las acciones patógenas está en función del número. Claro, el individuo tiene 2.000 o 3.000 parásitos, pues la cosa está complicada, ¿no? Pero si tiene 5, 6, 10, ni cuenta se va a dar. Entonces, sabemos que el problema de la enfermedad está en función de las acciones patógenas. Por ello es que, al ser tan pequeño
y al existir en poca cantidad, la mayoría de los pacientes con himenolepis nana, la enfermedad conocida como himenolepiosis, son pacientes asintomáticos. En todos los trabajos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, himenolepis nana siempre ha sido un hallazgo de laboratorio. Quiero decir con eso que investigando en los pacientes se toman las muestras, se hace la investigación y hay himenolepis nana. Pero también vamos a pensar en algo más. ¿Acaso en la materia fecal de este individuo solo saldrá himenolepis nana? No. Salen bacterias, otros parásitos, si es que hay multiparasitismo, que es muy frecuente en nuestro medio. Todos los pacientes que tenían himenolepis nana, que hemos investigado a lo largo de muchos años, siempre han tenido o Giardia, o entamuelis tolítica, o Endolimax nana, o Ascaris lumbricoides, de acuerdo, en zonas tropicales tenían esto, más ancilostómidos, más una serie de otros parásitos. Entonces el resultado es que el paciente tiene lesiones intestinales, no tanto por himenolepis, sino por la asociación de himenolepis con otros parásitos. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar como acciones patógenas en el caso de himenolepis? Vamos a pensar. Si hay muchos parásitos enclavados en la mucosa y están produciendo una actividad traumática y una irritación de la mucosa intestinal, ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama cualquier cuadro inflamatorio? ¿Cuál es el sufijo de la inflamación? Itis, ¿no ve? ¿Y ese intestino delgado qué tiene? Enteritis. La enteritis es una inflamación del intestino delgado. Puede ser por bacterias, puede ser por parásitos, por virus, puede ser por riquezas, pueden ser por productos químicos, pueden ser por drogas, pueden ser por alcohol, pueden ser por muchas causas de la inflamación del intestino delgado. Entonces aquí hay una enteritis. Entonces eso quiere decir que la enteritis, cuando el paciente tiene muchos parásitos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede manifestar? ¿Quién de ustedes ha tenido enteritis alguna vez? ¡Nunca! Vaya, no digo por himenolepis, O sea, ustedes son ese grupo poblacional que hay que estudiarlo, O sea, nunca han tenido diarrea. Vaya, grupo especial, Nunca han tenido. No, nunca han tenido diarrea. Oye, hay que estudiarlos a ustedes, deben tener un sistema muy bueno. ¿Qué caracteriza un cuadro de enteritis? Dolor. Dolor. ¿Por qué? Porque está inflamado el intestino delgado. ¿Y por qué duele? Histología. ¿Quién me puede decir? ¿Han hecho histología? ¿Han hecho? ¿Han aprobado? Entonces tienen que responder. Histología pura y dura. ¿Por qué duele? La inflamación es que quítate el barbijo. ¿No te quisiste el barbijo? ¿Quién? ¿Tú has hablado? Dime, fuerte. La inflamación estimula plexos nerviosos. De Meissner y de Auerbach. Ay, sí, recién me acuerdo. ¿No Si estimula los plexos nerviosos de Aspen, de Meissner, de Auerbach, ¿qué se produce? Son terminaciones nerviosas. Cualquier estímulo que afecte una terminación nerviosa, ¿qué produce? Dolor. Pero además, si estimula los plexos nerviosos de Meissner y de Auerbach, va a producir una mayor contracción de la musculatura del intestino delgado. ¿Sí o no? O sea, la contracción, hay mayor contractibilidad muscular. Por lo tanto, ¿qué va a tener el paciente? Porque el contenido intestinal va a pasar mucho más rápidamente. Diarrea. Dolor. Diarrea. Y como además no puede digerir bien los alimentos, esto está más complicado.
todavía no han llevado mucho de fisiología digestiva. Como no va a digerir los alimentos, cuando no se digieren adecuadamente, los alimentos se fermentan. Y si se fermentan, la barriga se hincha. Eso se llama distensión abdominal. Entonces esta enfermedad, cuando además está asociada a otros, produce las 3 Ds, la D de dolor, de diarrea y de distensión abdominal. ¿El paciente puede tener fiebre? Sí, muy poco, pero es una cara. Ahora, eso quiere decir que todo paciente que yo sepa que tenga dolor y diarrea y distensión abdominal es inmunolepis. Mentira, ¿no es cierto? Eso es cuando está asociado a otros parásitos, o cuando hay millones de inmunolepis. Entonces ya tenemos las acciones patógenas y el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el siguiente rol del médico? ¿Y el médico qué tiene que hacer después de ver a un paciente que tiene estas cosas? ¿Tiene qué? ¿Qué? ¿Quieren levantar su mano a alguien? ¿Ven? No queremos hablar. ¿Quién? Nadie. ¿Qué hace el médico después de ver a un paciente y decirle? ¿Qué hace? Después de diagnosticar tiene que tratar. No, primero tiene que diagnosticarlo. Si esto es inespecífico, si esto no es específico, por lo tanto, como médico, ¿qué va a hacer usted? Análisis de laboratorio. Eso. Entonces tengo que pedir laboratorio, ¿no? ¿Y qué le vamos a pedir al laboratorista? ¿Que haga qué? ¿Por qué? Porque está eliminando la materia fecal, prótesis y huevos, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir aquí? Un laboratorio. ¿Qué le vamos a pedir? El copro parasitológico. ¿Por qué? Porque el copro nos va a decir, ustedes van a ver. Informe, huevos y inmunolepis nana. Diagnóstico etiológico hecho, inmunolepiosis, ya está. Ahora sí, después de que el paciente se ha diagnosticado, ¿qué viene? El tratamiento. Y lo vamos a tratar con un medicamento para eliminar al paciente o a los parásitos. Porque no tenemos otro camino, ¿no? O eliminamos a todos los humanos, ¿no? O eliminamos a los parásitos, ¿no? Como estudiamos medicina humana, ¿qué vamos a eliminar? A los parásitos, ¿no? Con varios medicamentos, utilizamos albendazol, praziquantel, mebendazol, olvídense, porque eso no es motivo de segundo año. ¿De acuerdo? Cuando estemos en cuarto, si es que todavía sigo en infectología, ahí charlaremos. ¿Sabemos qué tratamiento? Sí. Utilizamos varios medicamentos para tratar a los individuos enfermos, porque ese también está compuesto en su interior, ¿verdad? Entonces, cuando tratemos a todos en una comunidad, donde no se encuentra inmunolepis, ¿de qué sirve tratar a una persona? De nada, ¿no? ¿Y los otros qué? Y si no tienen síntomas, peor. Entonces tenemos que intentar en una comunidad siempre tratar a todos, tengan síntomas o no tengan síntomas. Ese es un principio médico que se llama desparasitación masiva. ¿De acuerdo? Que estudiaremos después. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, cuando uno maneja el ciclo biológico, está todo ahí, ¿no? Toda la clase está aquí, todo el tema, pero hay que manejar todo. No es aprender de memoria. Muy bien, sigamos. Resulta que a los pacientes les gusta mucho saber por qué se enfermaron. Entonces, una pregunta a usted. A usted el último. Eso, usted. ¿Qué le diría usted a un paciente en el cual encontró inmunolepis nana? ¿Qué le diría usted para que nunca más se vuelva a enfermar? Es que ha llegado tarde, por eso le preguntamos qué malo que está bien. No ha visto la primera parte. Usted, el de rojo, también ha llegado tarde. Entonces tenemos que pensar en qué parte del ciclo.
Eso, aquí no ven. Esta flecha, todo esto, que son los mecanismos de infección. Los como ustedes han dicho. A ver, ¿cuál era un mecanismo? ¿Cuál era? Entonces, ¿qué tiene que hacer con los alimentos? No coma nada. Que los lave, que los haga cocer, ¿no es cierto? Y con las manos, ¿qué tenemos que decirle? ¿No es cierto? Y con los objetos, que no se meta nada a la boca. ¿De acuerdo? Por esos mecanismos tan sencillos de transmisión, esta enfermedad es más frecuente en los niños. ¿Ya? Porque el niño está en la calle, los chiquitines están en el suelo, ¿no? Están jugando, correteando, tocan lo que sea, cuando se meten abajo. Es una patología más frecuente en la edad infantil que en la edad adulta por los mecanismos tan sencillos de transmisión. Pero lo que le hemos dicho a ese paciente para que él se cuide y no vuelva a enfermar de monolepis. O hemos hablado con su madre, su padre, mire, lávenle las manos, tengan las uñas cortas, coman todos alimentos bien lavados, bien cocidos, etcétera, etcétera. Estamos dando medidas de profilaxis, porque son individuales. Y si quisiéramos que la gente no se enferme, que esta enfermedad la podamos eliminar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, otra vez, ¿quién quiere levantar la mano? ¿Qué? Nadie, con varios nadie. Usted, el delito. Dígame una. Ya, muy bien, desparezamos a toda la población, buena medida. Otra. Usted. Muy bien. Alcantarillado en las ciudades es muy caro. En las zonas rurales tenemos que poner letrinas. ¿Y por qué? Para que no haya fecalismo, ¿no? Porque si nosotros logramos eliminar el fecalismo, por eso les decía que esto es fundamental epidemiológicamente hablando, si no hubiese materia fecal en las calles, ¿de acuerdo? Al no haber materia fecal, ya nadie se infecta. Por esto es una enfermedad de países pobres. ¿De acuerdo? Una enfermedad típica de la América Latina, donde vamos a encontrar al 20% de la población infectada con Monolepis nana y otros parásitos que tienen que ver con la contaminación ambiental por el fecalismo. Pues la principal medida de control es el uso de la letrinización en lo que se pueda, la educación a la población, porque esto hay que contarle a la población. Hay que decirle, cuando ustedes sean médicos generales, salgan al pueblo, a un lugar hay que explicar, miren, aquí están enfermando por esto. Señor alcalde, venga, tenemos que cambiar la historia de esta ciudad o de este pueblo. Tenemos que hay que poner más letrinas, buscaremos fuentes de agua potable, educaremos a nuestra población. Pero ¿cómo? Vengan los profesores. A los profesores damos una charla de la enfermedad para que ellos desde niños comienzan a contarles cómo pueden cuidar su enfermedad. Y hemos terminado con el tema 6 en 1 sobre monolepis.